Buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 10 del Telecable Dominicano, masivamente a través de los sistemas de cable, los satélites, las redes sociales, Hablando la Verdad, Su Mundo TV. Ayer hablamos de la gobernabilidad en la República Dominicana. Y brevemente queremos hacer la segunda parte, desarrollar la segunda parte de ese tema, porque la mayor parte del programa la vamos a compartir con un hijo de las Matas de Santa Cruz, con un hijo de la línea noroeste y además un periodista histórico de la República Dominicana, Hugo López Morrobel. Entrando en el tema de la gobernabilidad, en el Palacio Nacional deben darle cabeza a una experiencia a nivel mundial que analiza todos los días el encanto de los políticos en la campaña y el encanto de los políticos en el poder. Ayer comenzamos a abordar todos los problemas que genera ese reajuste escandaloso en la tarifa eléctrica. Decíamos y repetimos que un tema como ese, que lleva a las oficinas de Protecon a la clase media, a los pobres, a los comerciantes, que protestan porque les aumentan las facturas en un 200, 300. Y ayer fuimos a una oficina de Protecon y vimos hasta ex legisladores protestando por esas tarifas escandalosas. Ese primer tema le quita mucho encanto a los gobiernos. Pero en el año 2022, un paro regional en el Cibao. Luego, hace poco, una marcha de la sociedad banileja contra el alza en la facturación eléctrica y los apagones. Pero también recientemente hubo una protesta por debilidades en el año escolar en un liceo de Santiago de los Caballeros. Posteriormente, una protesta de taxistas de Santo Domingo reclamando la rebaja de los combustibles. Luego, otra protesta en los Ciruelitos de Santiago, reclamando justicia por el asesinato de un joven mecánico allá en la ciudad Corazón. En otro orden, también hace apenas horas, y fue uno de los temas de ayer, en Sabana Iglesia desmontaron los medidores eléctricos en protesta allá en la sierra por las altas facturaciones y los apagones. En Santo Domingo Oriental, en el sector Prisa Oriental, protestaron por la falta de agua, lo que motivó a la CAS a actuar en consecuencia. Pero recientemente también hubo una protesta en Guaricano Adentro por problemas con el año escolar. En Neiva protestaron por la rehabilitación de una carretera. Los médicos están protestando en el día de hoy contra las ARS y con otros temas sobre el sector salud. Pero hace poco hubo una protesta frente al Palacio Nacional por la desaparición de 126 jóvenes. Entonces, en la campaña electoral, los políticos se abrazan con el pueblo. En el ejercicio del poder,
los políticos que llegan al Palacio Nacional deben abrazarse entonces con las comunidades resolviendo problemas. Yo no voy a prolongar el comentario de la gobernabilidad simplemente con un elemento. Una alta figura del PRM que aspira a senador por la provincia de Monteplata ya brincó la tablita y se juramentó con Lionel. Ayer estuve en una tertulia donde habían 7 periodistas de comunidades del interior y me estaban narrando el disgusto de los olvidados por esa cúpula del PRM, por la cúpula del gobierno, y dicen que la gente andan diciendo en los campos y en los pueblos que antes eran necesarios para llevar al presidente Abinader al palacio, pero ya no sienten ni siquiera una llamada telefónica. Y la expresión de un periodista de la región sur del país que estuvo ahí fue que dijo que un campesino de una comunidad muy pobre del sur que milita en el PRM dijo: esto se fuñó y hacia dónde tendremos que dirigirnos políticamente. Quiera Dios que los políticos que quieren sacar a Luis Abinader del poder no vaya y le armen una esperanza a ese campesino diciéndole que le van a prometer una riqueza de oro, porque los políticos dominicanos aquí también tienen muchas habladurías históricas que aparecen reseñadas en las anécdotas de los pueblos. Mientras tanto, nosotros despedimos ese comentario diciendo que cuiden el encanto, que el encanto puede ser permanente, pero también puede ser pasajero. Finalmente, para que recibamos en un momentito a Hugo López Morrobel, muy importante el diplomado de ciberseguridad en el Banco Central. Los hackers se han convertido en un dolor de cabeza para la economía mundial, para la familia, para los niños, para las mujeres, con el bullying en las escuelas, con los delitos en contra de las mujeres. Y es un tema que vamos a desarrollar próximamente. Señor director, creo que tenemos algunas imágenes, no sé si pudieron ser descargadas sobre el tema del diplomado. Y quiero decir que tengo la satisfacción de haber compartido con muchos compañeros. Ahí están todos los que participamos en el diplomado junto con el gobernador del Banco Central. Muy interesante. Otra imagen ahí de los participantes, de parte de los participantes, y quiero reconocer a los maestros. Ahí está una distinguida dama de Su Mundo TV que también participó en el diplomado, y creo que tenemos que aportarle mucho a la sociedad dominicana con lo aprendido, porque son miles y miles de millones de dólares que se están robando los hackers, atacando cuentas de empresas, cuentas bancarias de ciudadanos. No duermen los hackers. Si Ramón Orlando dice que Nueva York no duerme, también los ciberatacantes no duermen. Recibe en este momento a uno de los hombres que no tiene pelo en la lengua para decir lo que quiere en este país. Nuestro hermano Hugo López Morrobel. Buenos días, señor. Buenos días, Alex. Buenos días a toda la distinguida audiencia de tu programa. Y encantado de estar contigo aquí porque teníamos un tiempecito que no nos juntábamos. Deseoso de juntarnos. Deseoso de juntarnos después de que nos quitaron aquella famosa... La cafetería. Del que era el Pol, sí, exacto. De la tertulia aquella con buenos amigos que lamentablemente varios se han ido, como fue Renaldo Boden, Leo López y Franchi Pras. Sí. 3 grandes periodistas deportivos de toda la historia de este país. Pues de ahí como que la cosa se... Le cambiaron las cosas. Sí, definitivamente. Mira, Hugo, tú sabes que el país está en pelota. Y analizando en las últimas horas el impacto de los deportes en la sociedad dominicana,
veo que la gente, cuando hay grandes ligas y cuando hay béisbol profesional, tiene esas dos fuentes como para, en medio de tantos problemas, como de tener momentos especiales en su casa viendo los peloteros dominicanos. Fíjate, Alex, esa es una política que Trujillo la explotó, todos los políticos dominicanos la han explotado. Y es que en la medida que las sociedades tienen graves problemas, los deportes es una fórmula de escape. Fíjate que en la época de política pura, a la mayoría de los estadios no pagaban, los equipos no pagaban luz, no pagaban impuestos, no pagaban nada. Y el Estado incluso le daba, yo creo que ya eso se ha minorado un poco, pero hasta las exoneraciones para traer los equipos de béisbol, guantes, etcétera, a tal extremo de que muchas oportunidades algunos ejecutivos de equipo montaron tiendas deportivas aquí en la República Dominicana aprovechándose de esas facilidades. Pero yo creo que el deporte ha sido un término, una disciplina, una categoría marginada dentro de la sociedad dominicana. ¿Qué pasa? Vemos el último ejemplo, Marilady Paulino. Hasta hace poco Marilady Paulino, ya ahora no, cambió su estatus precisamente por un logro que logró ella, que no tenía ni siquiera para venir aquí a la capital a entrenar desde Don Gregorio, en Nizao. O sea, no tenía para montarse en una guagua. Exactamente, cuando incluso ella va a participar en las Olimpiadas, donde se tenía la esperanza de que sí era de las mejores exponentes, a su casa hubo que llevar un televisor porque la mamá no lo tenía. Entonces, cuando ya sí se ve, entonces van 30, 40 distribuidoras de electrodomésticos a llevarle un televisor a la vieja. Exacto. Pero ese hasta que tú no llegas, porque el Estado y la sociedad, mira, la empresa privada, por ejemplo, tú podrías decir, bueno, podrían estar atrasados o no, pero los industriales de la época, por ejemplo, teníamos una cervecería, Meteoro, batería Meteoro. Ya la cervecería salió. Brugal. La cervecería se fue. Prácticamente se ha desconectado totalmente de la sociedad dominicana. Totalmente de acuerdo. Teníamos a Barceló, teníamos a Brugal, teníamos cada colmado de barrios contribuía, y tú que eres de pueblo y yo también, contribuía para que se hicieran los equipos en los pueblos. Sí. Pero ya eso no existe. Es decir, el deporte está supeditado única y exclusivamente a lo que da el gobierno a través del Ministerio de Deportes, donde las cosas a veces no se manejan bien. Que es un presupuesto insuficiente para tantas necesidades. Totalmente. Entonces hay mucha gente viviendo de eso. Un comité olímpico infuncional, donde tiene una estructura maquiavélica, yo diría, donde con una sede tan grande como el Ministerio de Deportes. Pero es lo que te digo. Entonces, ¿hasta dónde vamos? No sé. Pero la verdad que las cosas no funcionan como tienen que ser. Yo creo que la educación física, por ejemplo, un 4% en educación, porque eso pertenece a educación directamente, no a deportes. ¿Qué se ha hecho en educación física? ¿Qué se está haciendo en las escuelas? Exacto. Nada. Pero nadie dice nada. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que aquí hay una especie de laborantismo político donde todo se incrusta ahí. Tú puedes ser un patán, pero te dan el puesto porque tú hiciste política. Aunque hay que decir que mucha gente que hizo política está también llorando penas porque tampoco le han dado la oportunidad. Es decir, que esta es una sociedad realmente... como quiera, un problema. Como quiera se llora. Bueno, yo acabo de leer que yo quiero que lo utilicemos como un elemento importante. Tú eres el autor de escribir en este día, en tu columna, en el periódico El Día, diciendo que si Fran Barbadé gana, como quiera hay gente opinando, pero si pierde, entonces se lo comen. ¿Ves? Exactamente. Entonces, es un fenómeno que puede ser utilizado para todos los casos que pasan en este país. Para que lo sepas. En todos los aspectos eso se da. A nivel de deportes, a nivel de política, de salud. De economía. Tú comentabas ahora mismo casi, en la introducción del programa,
los graves problemas que hay y cómo la gente se te burla. Un tipo que te dice a ti que te maneja una compañía, pero a mí me aumentó también. No, exacto. El de Norte, porque como tú decías, en Sabana Iglesia ya recogieron en una camioneta, que es ilegal, eso es ilegal. Sí. Incluso la vicepresidenta de la República reaccionó. Exacto. Pero esas son de las cosas. Bueno, nosotros no vamos a poner, en 2 meses eso se acabó. El aumento de la tarifa eléctrica, el incremento, eso no va. Y yo pagaba 2.500 pesos y ahora pago 6.7. Sí. ¿Y entonces? Entonces se agrava el problema luego de la medida que anunciaron. Que es lo peor, porque entonces no anuncien nada. Porque hay que decir, siendo honesto, que los costos han aumentado en todas partes del mundo. Claro. Vemos en España, por ejemplo, un 10.4% de la inflación. Sí. Lo mismo ocurre en Alemania. En Estados Unidos hay inflación que motiva el incremento de las tasas de interés en el mercado financiero. Ayer mismo el Banco Central de la República aumentó un 0.25 y la tenemos en 8.50. Exacto. Y se supone que la FED, que es el Banco Central de los Estados Unidos, en el transcurso de esa línea. Va a aumentar, y aquí también vamos. Pero lo que hay que ver es porque ayer hablaba con el doctor Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Economía de la UAS. Sí, una autoridad. Exacto. Antonio Ciriaco Cruz. Exacto. Y comentabas con él esa situación. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque si tú tienes una casa y tienes que pagarla, se te pone la cosa más difícil ahora con esa tasa, el aumento de la tasa de interés. No, claro. Si tú tienes un préstamo también. Pero hay un elemento ahí, Hugo, que la medida argumentada por el Banco Central es que eso es para bajar la inflación general. Ajá, pero le genera inflación a todo el público que accede a los financiamientos, aunque también entonces beneficia a quienes llevan altas sumas de dinero para depositar, o sea que es una medida con 3 o 4 efectos económicos. Pero fíjate qué pasa también en eso. Si tú tienes, por ejemplo, cualquier ciudadano, un certificado, y te lo ponen a 1 año, o tú lo colocas a 1 año. Hay que esperar que se venza. Hay que esperar que se vence ese año. Para tú accesar a la nueva tasa. O de lo contrario, fíjate lo que están utilizando ahora los bancos. De lo contrario, tú tienes que buscar una suma superior al $500,000 o al $1,000,000 de pesos para que te cambien entonces el tipo de interés que te van a dar y te lo ponen a 1 año. Así es. Y entonces, o sea, como quiera hay muchos peros. Hermano, mire, esta es una sociedad realmente que yo creo que el presidente está haciendo esfuerzo. Él sí tiene un estilo de buena voluntad. Definitivamente que hay que admitirlo. Ahora, hay mucha gente ineficiente. Ay, mamacita. Si el presidente, óyeme, no se mueve y da 3 coletazos, necesita 2 o 3 golpes de efecto el presidente. Claro, porque que no puede ser. Hay una serie de gente ahí que le está haciendo. Y dar en la mesa como hacemos aquí. Pero yo te pongo el caso. En este programa que le damos a la mesa. Hay que darle. Yo te pongo el caso de la policía. Sí. Señores, el propio Chu Vázquez, mi amigo, pero tú no puedes estar metiendo la pata todos los días. Pero hubo otro muerto en Santiago, en otra cárcel recientemente, y los medios como que no le dieron la cobertura que le dieron al caso de Naco y de Ocoa y otros de Santiago. Es que aquí hay demasiados problemas y no resuelve ninguno. Ahí es que está el problema. El problema es que hay muchos problemas que no se resuelven. Entonces, bajo esas circunstancias, yo creo que hay que ponerse los pantalones. Fíjate lo que está pasando en educación. El doctor Hernández, ¿es verdad? El chino, como le llaman. Esa denuncia que él hace de que, es más, ayer hablaba él en el programa Cuentas Claras, en una entrevista que se le hizo, de que iban a votar 6.000 o 16.000 computadoras, la iban a mandar para bienes nacionales porque no servían. Imagínate todo el costo que tiene 16.000 computadoras. Sí. Pero las revisan el doctor Julio Cordero, hijo de nuestro amigo Luis Ramón Cordero, y estaban todas buenas. No me digas. Y la iban a enviar para bienes nacionales para que la darle para abajo. Para que la destriparan. Entonces, fíjate, si eso está pasando nada más en ese renglón de 200 o 800.000 butacas, que nada más entregaron 80. ¿Y las otras dónde están? Exacto. Ahora mira, Hernández, mi querido amigo Hernández, compañero de caminatas durante años, Ángel tiene la línea de querer llevar
a la justicia muchos casos de corrupción Pero en el Ministerio ¿se ha parado eso? de Educación. ¿Se han parado los casos? Y tú sabes, por ejemplo, el Listín Diario hoy habla de eso, de que Sí, se han parado sí, los sí. casos. Pero en educación parece que hay muchas bombas de tiempo que hay que aclarar, porque definitivamente ahí hay unos casos que ni siquiera se mencionan. Ni se van a mencionar. Te voy a poner uno. Ni se van a mencionar. Tú lo vas a decir. Esteban Rosario, mi querido hermano, presentó un libro sobre la corrupción en la República. Invitó la presentación para que fuéramos sus comentaristas al director de ADOCO, la Asociación Dominicana de Lucha de la Corrupción, ¿Cómo que se llama él? el doctor de la Rosa. Exacto. Y a mí, el doctor está calladito. y fuimos al Teatro Cibao, regional de Cibao en Santiago. Y ahí uno de los temas que salió en ese momento fue que la compra de solares para construir escuelas, el valor de esa tierra, los billones, lo desarrolló de la Rosa, ese tema. Ese es un tema de educación. Y mira, de eso casi no se habla. Sí, pero lo que yo entiendo es, Alex y amigos televidentes, es el hecho de que el Ministerio de Educación está sobresaturado con una serie de elementos y de disposiciones que no puede. Un ministro no puede saber si se está dando buena comida, si los pupitres están mal. La calidad de la enseñanza. Es la calidad de la enseñanza, pues tienen que haber... El manejo administrativo. Que lo coja otro. Por ejemplo, ¿cómo que tú vas a estar atento de que si al muchacho se le dio en Pedernales arroyo habichuela y si que la habichuela está mala y que hay que nombrar a un tipo que cuide la puerta de las escuelas o a un profesor en Tamayo o aquí mismo? Es decir, hay demasiados vertientes que tiene el Ministerio de Educación que no puede llevar un ministro. Hugo, pero aparte de eso, casi 250 mil millones de pesos en un presupuesto. ¿Tú sabes cuánto va a recibir la presidencia de la República este año? 119 mil, y educación recibe casi 250 mil, sin contar los préstamos que le aprueben en el Congreso Nacional fuera del presupuesto para cualquier iniciativa, y no mejora la educación. Estamos más brutos, tenemos los niños con más problemas, y han cogido los cuartos nada más para hacerle caso a reajuste de salario y burocracia. Bueno, la Asociación Dominicana de Profesores en este caso también es altamente culpable de esa situación. Porque ¿qué está pasando? Eso mismo pasa también con el Colegio Médico Dominicano, en algunos sectores del Colegio Médico Dominicano, que si no se ponen en órbita con ellos, el problema de ellos, el problema que es de subsistencia de las clases. Cada cual jala para su lado. Y las clases quieren demostrar que están por encima del país. Y lo han demostrado. Es que lo han demostrado. Las clases políticas, la clase económica, la clase empresarial, han hecho lo que le ha dado la gana. Mira, por ejemplo, hoy se plantea en este país que auditen el manejo de los millones de pesos que ha recibido el PRD. El PRD debe decirle al país, y lo van con la Cámara de Cuentas, a dónde ha ido a parar la cantidad de millones de pesos. No te alteres, lo van a... No, porque cualquiera se altera. No, mientras los políticos del PRD, principalmente su presidente, está tranquilo, tú te vas a alterar. No me voy a alterar. Porque no le van a hacer nada. Ni van a hacer auditoría. Pero hay que hacer la auditoría. Mira, lo que pasa que aquí es una maraña donde todo el mundo protege al otro. Una sociedad de cómplices. Yo llego ahora, pero no te metas conmigo porque nadie sabe cuándo yo llego si te voy a entrar a ti. Todo esto se jodió. ¿Tú te recuerdas lo que decían en la campaña de que deja que lleguemos, que vamos a desnudar a fulano de tal? Bla, bla, bla. Ahora ellos están asustados porque posiblemente a ellos lo van a desnudar y esa es la amenaza que se hace, pero no va a pasar nada. Esta es una sociedad que no hay consecuencias y por eso la corrupción, la vagabundería, el dolo, el robo se va a mantener. ¿Tú crees que el partido PDM, una sigla muy poca conocida, PDM, el partido de Dame lo Mío, es el que más impone en el país? Pero que ya ni eso se da. Es el PFM, Partido Ofrecer lo Mío, porque no dan. Es una manera de coger al pendejo, al dominicano de pendejo. Exacto. En términos generales, porque hay mucha gente que se beneficia. Aquí hay mucha gente, óyeme, que jamás en su vida pensó tener el estatus económico que hoy
a través de los pasados gobiernos y ha sido a través de la política, aunque también hay que decir que hay corrupción a nivel privada. Claro. Mucha corrupción a nivel privada. Claro. Porque yo creo que la corrupción a nivel privado es fundamental para que haya también corrupción a nivel político. Porque es que hay un entramado entre lo privado y lo político, entre el empresariado y la clase política. Porque ¿quiénes son los que benefician? Por ejemplo, tú que dominas perfectamente el sistema eléctrico dominicano, ¿quiénes son los grandes beneficiarios? Pero todo el mundo sabe. No, dímelo. O los empresarios, No, entonces, porque dominan mayoritariamente el sector eléctrico. Ya. Y ahí, ¿cuáles son las ganancias? Es otra pregunta que ahora yo Las voy a pasar. ganancias son exageradas Entonces, en relación con otros sectores. no habría o no tiene los gobiernos, el Estado dominicano, la manera de disminuir esas ganancias que tienen exorbitantes esos empresarios. Los empresarios dicen que le aportan mucho al Estado, ¿Pero con qué? con la inversión que hacen, con la estabilidad energética. Mira, Te estoy hablando de los argumentos. Sí, pero los argumentos son... Mira, el pago de impuestos. Mira, por ejemplo, una planta que instalaron ahí en la más moderna, la última planta ahí en el ensanche Osama, en el río Osama. Aquí hubo hace poco una lucha. pero eso está contaminando ahí. Bueno, hubo una lucha queriéndose a denunciar el tipo de contaminación. La empresa le salió al frente, naturalmente, pero, Sí, oye lo que pasó. Cuando el país estaba apagado hace 10, 12 semanas, que no había luz, que hubo esa planta recientemente la habían probado, y en el Palacio Nacional hicieron una rueda de prensa para decir que esa era la planta más moderna de la República, con gas natural de última generación, pero que si esa planta no funcionaba, entonces no se reponía parte del déficit para cubrir el déficit que había en ese momento. Ajá. Entonces, ¿Y qué tú opinas de eso? bueno, el país no ha mantenido una política. El país debió instalar este año 1.200 megavatios. Tú sabes que yo estaba... Todo se ha quedado en promesa. Tú sabes que yo estaba de acuerdo. Ajá. Con 3 Punta Catalina. No, y los otros que se expandan. Que se diga que hay contaminación. Es más, las cenizas de Punta Catalina sirve para cemento. Para cemento ahora. Y entonces, lo único que yo lamento fue que la playa de Palenque, se de Guañangó, porque hicieron el puerto. Entonces, donde estaban los cocotales y las cosas, la última vez que yo fui hace un año más o menos, ahí no hay playa ya en Palenque. Ya eso no hay. Desapareció. Porque las corrientes marinas con el puerto se caen ahí todas en ese sitio. Mira, Hugo, vamos a hacer un cambio, que tenemos que hacer necesariamente el cambio, y vamos a seguir con otros temas. Yo creo que la República Dominicana está bendecida en una parte con inversiones entre 3.500 a 4.000 millones de dólares anuales. El gobierno ha venido disminuyendo su papel, reduciendo el gasto de capital, y por lo tanto ahí conecto contigo, el sector privado toma más poder con las inversiones anuales, y entonces tenemos un país con el 87% de gasto de capital para pagarle a los compañeritos de la base y toda esa cosa. Hugo López Morrobel, ¿tú crees que el torneo de béisbol, esos aguiluchos y el Licey y el equipo de Houston y el equipo de Filadelfia le quitan presión a esa caldera de tantos problemas que está dando vuelta en la República Dominicana? Sí, definitivamente que sí. La pelota este año ha estado, a pesar de que la pelota toma aquí más calentura después que pasa la Serie Mundial, porque y más en equipos donde hay muchos dominicanos como los Astros del Houston y los propios Phillies de Filadelfia, que tenemos 2, pero aquí en la República Dominicana la tiranía de Águilas, Licey, Escogido ha salido un poquito del panorama, porque en los últimos años los Leones no han cuajado. Después que Felipe lo dejó aquella vez, 94, 95, no han cuajado. Ahora,
Ese juego que anoche tiraron los Tigres del Licey, que tiraron un no-hitter. Ni un hit dieron los Toros del Este. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, la lucha que mantienen Águila y Licey en la primera posición, las Águilas ahí cuadraditos, los Gigantes del Cibao, que han venido remontando mucho los Gigantes del Cibao con relación al número de seguidores. Yo creo que está por encima de las Estrellas, por encima de los Toros. Y con el Escogido, que el Escogido ha habido, te reitero, un reflujo de fanáticos, porque hay que recordar aquellas famosas, los eternos rivales, Licey y Escogido. Pero el City Chan, como dicen, entre Licey y el Escogido. ¿Y por qué el City Chan y no le ponen el campeonato de la ciudad? El campeonato de la ciudad. Sí, porque es que nos gusta demasiado esa cosa, todas esas frases extranjeras. Tú sabes que ayer, hablando de eso, estaba yo titulando en el periódico El Día, y pongo el rating, y digo, no. Lo quité. Yo digo, porque tiene que haber un dispositivo en español que sustituya el rating. Le da un clic a la palabra y te da 80,000 términos latinos. Aunque la gente entiende, porque a la gente le gusta. Nosotros somos comparones. El rating o tal cosa. Por ejemplo, yo estoy hablando a ti del seminario del Banco Central. De la ciberseguridad. No era la ciber, lo otro. De los ciberatacantes. Los hackers. Exacto. Entonces, a nosotros nos gusta eso, ese tipo de palabritas. Pero en la Serie Mundial también, una gran cantidad de dominicanos, especialmente con el equipo de Houston. Vimos a Jeremy Peña, que ayer el primer novato que gana un guante de oro. También Vladimir Guerrero Jr., que obtuvo también el premio como mejor primera base de guante de oro en la Liga Americana. Entonces, ese tipo de cosas. Tenemos un compatriota, un compueblano tuyo. Sí, San Antonio Domínguez, salseño, hijo de Esperanza. Hijo de Esperanza. Tenemos ahí a Framber Valdés. Framber está con Houston, pero con... Sí, pero me refiero a que es dominicano. Tenemos también a este muchacho de San Juan de la Maguana, el segunda base. Sí. Jim Montero. Sí. Entonces... Jim Segura. Entonces, ese tipo de cosas llevan a la gente... Cuando pase la Serie Mundial, entonces el dominicano se va a meter más en la pelota local. Pero mira, esa pelota local tiene una alta incidencia en la economía, porque tú vas al estadio Quisqueya y tienes que meterte en el bolsillo un dinerito rendido para tú comprar refresco, cerveza, hielo, la propina, el mozo, el parqueo. Pero fíjate, el otro día dieron un cambio radical en el parqueo. La empanada, el pedazo de pizza. Pero el problema es el aumento que ha tenido. Esta mañana estaba yo hablando con Luis García en el programa Cuentas Claras de radio, y él me hacía esa observación. Dice, Hugo, pero es que yo iba el año pasado, y una cervecita que me costaba 50 pesos, de esa de latica, ahora cuesta 300. Sí. Que un pedazo de pizza que me costaba 150, ahora me cuesta 2. Es decir, todo se ha disparado. El propio... estacionamiento en el Quisqueya, que te daban un papelito que eran 100. Sí. Pero te lo aumentaron a 150. Imagínate. Es decir... Entonces, de peso a peso hay una inflación adicional elevada en un alto porcentaje. Aparte del riesgo que tú corres cuando dejas un vehículo ahí. Porque te le llevan el retrovisor, te le quitan los tapabocinas. Es decir, que el hecho de salir tarde, pero la gente como una forma, porque la gente quiere divertirse. Claro. La gente como una forma de salir de los problemas, se mete al play. Y aquí hay poca diversión en la capital dominicana, que no hay diversión. Hasta las discotecas ya han desaparecido un poco. Porque después que se llevaron al abusador, como que han cerrado muchas discotecas. Y además, tiroteos en alguna discoteca en hora de la madrugada. Eso es. Mira, yo antes de que se me olvide, anoche hubo un tiroteo en un colmado de La Agustina, en la cercanía del sector de Arroyo Hondo, donde unos delincuentes hicieron más de 100 disparos. Y el pueblo pregunta que cómo andan con armas largas delincuentes en las calles del Gran Santo Domingo. Ahora, la pregunta a mí es la siguiente. ¿No habrá gente que tiene que ver con la seguridad metida dentro de esos tiroteos, esos atracos? Porque no es posible... Alex, ¿o es un plan contra el gobierno? Podría ser. Una pregunta. Porque es que no se justifica que en calles céntricas, sectores donde tú dirías, bueno, la delincuencia tiene que estar un poco controlada, y que ande cada cual como chivo sin ley.
que aquí hayan 80.000 atracos, 80.000 cosas y nadie te diga nada. Y eso que el jefe de la policía, el general Ten, dice que con él no se relaja, que él pues, no hace nada. ¿Qué va? Mucho bla, bla, bla. No hace nada. Santiago tiene hoy la portada del periódico Hoy de la preocupación del empresariado de Santiago por ese auge que le ha cambiado el rostro de la ciudad tranquila, por el rostro delincuencial, sicariato y de todo. Sí, pero hay que decir que en Santiago se ha aposentado. ¿Se ha desbordado? No, y se ha aposentado una serie de mafiosos, claro, narcotraficantes, claro, y que tienen mucho poder. Sí. Recuérdate que ahí se hablaba incluso del cartel de Sinaloa. Exacto. Y Falcón y qué sé yo qué, y que lo otro. Y esas altas construcciones de lujo que hay en Santiago, cuya existencia yo la pondría en duda por no muchos años. Santiago tiene problemas geológicos muy fuertes. Sí. Recuérdate que Santiago cualquier temblor se lleva esa ciudad. Santiago se hundió una vez. Eso estaba en Jacagua, la zona de Jacagua. Exactamente. Entonces veo que están haciendo unas edificaciones extraordinarias en Santiago de lujo, y eso no es el empresario original de Santiago. Ya en Santiago no están los Bermúdez, los Coquetes, los dueños del Gallo. No. Los Tavares, que tenían el rol Tavares. Exacto, en el siglo pasado. Ahí hay otro nivel. Los Espaillat. Es lo que te digo, que ya ha habido un cambio de estructura en cuanto a los ricos de los pueblos, en la mayoría de los casos, producto de muchos de delincuencia y el narcotráfico. Claro. Entonces, la vida anda así, Alex. Mira, ya lo que creo es, la esperanza de vida del dominicano, ¿cuánto es ya? Bueno, de que 70 y pico de años. 74 años. Pero como esto va tan acelerado. No, pero sí, pero todavía, porque yo recuerdo antes, tú salías del campo y venías a la ciudad, y cuando regresaba gente de 35, 40 años, ya tú lo encontrabas sin dientes, calvo, se morían a los 40. Ahora ya no. ¿Tú tienes cuánto ya? No, yo acabo de cumplir 64 años. Bueno, pues yo te llevo a ti 8. Y yo estoy jovencito, estoy como un niño. Y por eso estoy tan enfático en este programa aquí. Pero eso es bueno que te mantengas así, porque realmente la depresión. Sí, eso está matando al dominicano. Pero por la crisis económica. La crisis económica que lleva todos esos asaltos, esos suicidios. Ahora mismo, por ejemplo, el Estado dominicano, el gobierno dominicano está centrado en dar en el Gautier, en el Salvador Bergotier, consultas especiales para la depresión. Que está aumentando los casos de gente depresiva. Hoy tú sabes la gente que tú crees que se muere y es que se suicidan. Sí, no dice la causa real de la muerte. Ahí es que voy. Terminan suicidándose. Ahí, por eso están los honguitos. ¿Tú eres el seguidor de honguitos? Bueno, yo he visto ahí que está en la palestra. Dice como que no tiene licencia y qué sé yo. Señores, pero este es un país de relajo. Entonces mata a un haitiano, dice que es un haitiano el que apareció en el accidente. Pero por eso no le van a hacer caso, ni van a someter a la justicia, porque fue un animal que se mató. Óyeme, pero yo no sé si fue él o no. Yo me imagino que pero la justicia tiene que actuar sea quien sea. Pero es lo que te digo. Pero entonces ahora dicen que no fue él, que era otra persona que iba manejando. No recuerdo qué caso pasó, no hace mucho, de alguien que le ocurrió lo mismo, un famoso, que dijo, no era yo que iba. Entonces, esta es una sociedad que tiene que mejorar, porque, como decía Hipólito Mejía una vez, en una campaña electoral, el que tú tienes más al lado es el que te lleva la comida de tu casa. Claro. Y eso no fue mentira, eso le hizo daño en la campaña, porque se decía que aquí había 150.000 servicios en casas de familia, pero él dijo que las mujeres llevaban los filetes, ¿te recuerdas? Ahora yo no sé quién era que tenía filete en esa época. Bueno, mira, tú sabes que hay otro tema que yo quiero que lo desarrollemos, es la cantidad de haitianos que lo contratan las familias y terminan asesinando gente. Por ejemplo, hay muchísimos casos pendientes de un hacendado en la línea noroeste, recientemente un sonado caso del pariente de Soto Jiménez. Y ahora esto de Riarte. Ajá, de Víctor, de Vitico. Exacto, se habla de que eran haitianos. Que están investigando ahí. Sí, pero eso se va a quedar así. No mueve esa tecla.
¿Y por qué no moverla? No mueve esa tecla. ¿Pero por qué no moverla? Porque eso se va a quedar así. ¿Y tú estás tan pesimista? No, porque en el fondo tú sabes lo que voy. ¿Eh? En el fondo yo me imagino como... Yo veo mucho un canal de televisión que se llama Investigation Discovery. Ajá. Que son todas investigaciones policiales. ¿Y cómo terminan las investigaciones? Dependiendo. Dependiendo. Bueno, aquí en el país aclaran los casos dependiendo ¿De quién? de quién esté siendo afectado y quién sea el autor de la película. Entonces ya te dije. Pero lo que tú te refieres a los haitianos, yo creo que realmente aquí se ha querido echarle mucha vaina a los haitianos. Porque ¿qué son los haitianos en su gran mayoría? Vamos a suponer que haya 1,5 millones de haitianos aquí. Cuando un haitiano se ve involucrado, 2, 3, en casos de crímenes o lo que fuese, entonces queremos satanizarlos. No significa que todos piensen así. Porque ¿cuántos dominicanos, y no llegamos al número de haitianos que hay aquí, que hay en la ciudad de Nueva York, cometen cada rato muchísimas cosas? Ahora se va a decir que la colonia dominicana, los Estados Unidos, no sirve porque hayan 10, 15, 20 malos. No. Entonces, se va a seguir empleando a los haitianos. ¿Por qué? Porque es lo que te dije, el empresario dominicano. Fíjate lo que ocurre. De Haití vienen acá, pero nosotros estamos yendo ahora mismo en grandes cantidades para Puerto Rico. Acaban de devolver en el fin de semana en la isla como 60 personas, porque 69. han aparecido los viajes en Yola, ¿eh? Se han aparecido, es lo que te digo. Entonces, nadie se deja morir. No vemos, por ejemplo, en la ribera de los ríos de Panamá, ¿cómo que le llaman a la ruta esa? Sí, ahí donde está el canal. No, pero... tiene un nombre, sí. Tiene un nombre la ruta esa. Sí. ¿Cómo se llama la ruta que tenía el del Perú, el que descubrió Perú? Bueno, la cosa es que en esa ruta de Panamá, desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, fíjate lo que está pasando. Y cuántos dominicanos, incluyendo personas que tenían un estatus económico bueno aquí en este país, vendieron todo y se fueron para allá para meterse en un furgón y morir. Ahí es que estoy. En esa ruta. Mucha gente de Baní, trabajadores, porque entienden que aquí no hay condiciones y lo mismo le está pasando a los haitianos. Así es. Los haitianos no se van a dejar morir. Esa verja que se está haciendo ahí, eso no va a parar a nadie. Yo no sé qué tipo de... Una pregunta, pero si el país está lleno de haitianos, es porque han entrado a través de diferentes mecanismos, incluyendo el de la corrupción, que ahí viven muchos motoconchistas, muchos dueños de autobuses, de minibuses, pero eso y por donde pasan, ¿dónde se mueven los cuartos? Eso es lo de menos, Alex. Por donde pasan se mueven los cuartos. Vi ahora al director de migración hablando que se acabó. Mentira. Antes tú recuerdas que había un disco de este muchacho de Bonao, Luis Díaz, que hablaba al que mandaban para la frontera. Sí. Que nadie quería Ahora ir. todo el mundo quiere ir para la frontera. Ya, porque la frontera es un tesoro. Es un tesoro. Ya. Entonces, esa verjita que tiene 70 centímetros para abajo, eso en Estados Unidos... Ahorita le sacan la lengua a eso. Pero ven acá, por Dios. Eso es una forma de allante. Mientras tanto beneficia a quien lo están haciendo. Exacto. Y por todas partes, porque fíjate el lío que había con los precios de las tierras, que se la estaban subvaluando. Entonces hubo un político. Mire, hermano, este país, ¿usted quiere que lo cerremos? No, yo no creo que lo debemos cerrar, debemos poner el orden aquí. Pero cambiar todo lo que está. Desde la muerte de Trujillo, aquí se está hablando de poner el orden. Y no le hacen caso al orden. Nadie. Ahí salen los militares ahí en los elevados de la Kennedy, que andan sin placa, subiéndose por ahí en el medio y nadie lo para. Y entonces ¿puede una sociedad desarrollarse institucionalmente cuando son las propias personas que tienen que aplicar la ley las que la violan? Bajo esas circunstancias realmente no se puede. Así es. Mira, Hugo, hay un tema que... ¿Tú sabes que yo a veces estoy con el fusilamiento? Bueno... Porque en Estados Unidos está la pena de muerte. Ah, sí, allá está la pena de muerte. Y prisión eterna, permanente. Yo quiero que tú vengas a desarrollar aquí la pena de muerte y otros temas. El orden, el populismo.
Yo creo que tú vengas de vez en cuando aquí cuando tú tengas tiempo para seguir con estos temas en Hablando la Verdad, porque definitivamente cuántas ilusiones se crean desde las campañas políticas y cuántas desilusiones se generan cuando se llega al poder. Yo te voy a instar a ti a que escriba una serie de versos, porque mi profesor Pedro Mir quedaría encantado con los resultados de esos versos que tú vas a aplicar a ese tipo de temas. Hay un país en el mundo, en el mismo trayecto del sol, en el mismo trayecto en que se llevaron los ingenios de San Pedro de Macorís. Señores, hasta mañana, cuando estaremos nuevamente hablando la verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial, hoy con la muy grata presencia de una voz contundente del periodismo dominicano, nuestro hermano Hugo López Morrobel. Mañana nos vemos, que Dios bendiga al pueblo dominicano.